Hola a todos y a todas, bienvenidos a este curso del desarrollo de las ideas teológicas en la edad media temprana. Para un segundo video estaremos dejando el desarrollo de las ideas teológicas en la alta edad media. Entremos en materia. La edad clásica de la iglesia y de la teología quedó atrás después del año 476. El último emperador romano, Rómulo Augusto, fue depuesto por las hordas érulas del rey Odoacro, rey bárbaro. Sabemos cómo el Imperio Romano paulatinamente se fue desestructurando por un sinnúmero de causas internas y causas externas, principalmente por estas invasiones bárbaras. En esa desestructuración del Imperio Romano, de la Edad Clásica, surgen tres sujetos importantísimos que son testigos de esta desestructuración. El primero es San Jerónimo, que fue testigo de esta desestructuración de la Edad Clásica y de la caída del Imperio Romano, tanto así que él como monje, él se va fuera de la ciudad a buscar de Dios, a buscar una vida contemplativa fuera de la mundanidad, de una Roma decadente, no solo política y militar y económicamente y las pestes, sino también moralmente. Para él, y fue el que nos legó la Vulgata Latina, que es la traducción de la Biblia al latín, documento que tuvo gran importancia aún hasta recientemente con el Concilio Vaticano II, donde ya la misa en latín cede por la creación de las liturgias en las lenguas vernáculas, y la Biblia en latín ya no se lee, sino que se trata de leer en las lenguas vernáculas la liturgia. Otro personaje es San Agustín, que fue testigo de esta desestructuración, y él nos lega la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es un testimonio de ese proceso de caída del Imperio Romano e inicio de una nueva época, que es los inicios los inicios de la Edad Media temprana. Prácticamente la ciudad de Dios es la forma, las ideas que van a fundamentar la construcción de la nueva sociedad romano-germánica. Esto es importantísimo entender, que desde la ciudad de Dios se establece entonces el tema de la relación entre el poder terrenal y el poder celestial. Y si uno no entiende la ciudad de Dios, si no lo ha leído, entonces uno no puede entender entonces la mentalidad sobre la que se funda la Edad Media. El tercer personaje es Boecio. Boecio fue un gran magistrado romano al servicio de Odorico. Bueno, Odorico fue un rey ostrogodo que al final derrotó a Odoacro y se impuso como Odorico el Grande, un gran rey ostrogodo. Muy bien, entonces con este Boecio al servicio de Odorico, él pudo tener acceso a un sinnúmero de documentos de la antigüedad y los pudo traducir para legarlos a la posteridad. Mucha de la tradición, mucho de la herencia clásica fue destruida, por ejemplo la Biblioteca de Alejandría. Entonces, por eso es importantísimo este trabajo de Boecio, que traduce a Platón y traduce a Aristóteles, no totalmente, pero sí en parte, y de estas traducciones de Platón y Aristóteles, más los comentarios que él hace, sirvieron como base para la educación en la Edad Media hasta el siglo XII, por lo menos, dado que en el siglo XII ya se descubre todo el organón y se traduce el organón de Aristóteles, Entonces, en ese sentido es importante Boecio, además de su comentario que se titula La Consolatio Philosophia, que es un discurso que él sostiene con la filosofía sobre un diferentes elementos sobre la vida y el saber, que también fue importante para el tema del desarrollo y la educación en los monasterios. Un cuarto elemento es el tema del trabajo realizado por los monjes en los monasterios. Los monasterios sirvieron como un centro de resguardo de las obras clásicas, se resguardaron
en los monasterios, y a través del trabajo de un sinnúmero de copistas se copiaban y se copiaban los manuscritos antiguos para guardarse para la posteridad y para la educación de las personas ilustradas de la Edad Media temprana. Entonces el trabajo de los monjes fue importantísimo para que nosotros hoy podamos conocer las obras de la antigüedad frente a la decadencia de la cultura, la decadencia militar, política y las invasiones bárbaras. Fue casi destruido la gran mayoría de la tradición y de la cultura clásica, y gracias a estos monjes hoy nosotros la podemos conocer. En la Edad Media temprana surge la escuela hispano-visigótica. No, estas escuelas eran escuelas, digamos, de monasterios, monacales, pero también ya se estaban formando las escuelas episcopales para la formación del clero en esa época. Se estudiaba básicamente el trivium, se estudiaba el trivium y se estudiaba el quadrivium. El trivium básicamente consistía en el estudio de la gramática, la retórica y la dialéctica. La dialéctica va a ser importantísima para el desarrollo del pensamiento y de la literatura en la Edad Media. Y también se estudiaba el quadrivium, que consistía en el estudio de la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. Pero al estudiar esto, entonces se formaba a los profesores, ¿no?, que iban a dar clase para, por ejemplo, los nobles, la nobleza, etcétera, y a la gente rica, pues. Pero también se estudiaba teología, y ahí se estudiaba, por ejemplo, la Sacra Página, y también se ponía en práctica la Lectio Divina. Lo que la Lectio Divina son meditaciones del texto bíblico que van elevándose de la comprensión del texto hasta una, digamos, comprensión o experiencia mística. Se busca el tema de la mística, de la experiencia espiritual a través de la Lectio Divina. También es importante que en esa época se estudia, digamos, las sentencias, que las sentencias se estudian y son libros elaborados de recopilación de proverbios, como los proverbios judíos, por ejemplo. Eran libros que recopilaban los proverbios de la gran sabiduría de la época y se estudiaban. También se estudiaban las etimologías, que eran tan importantes, porque las etimologías se estudiaban como una aproximación a las cosas por medio del significado de las palabras mismas, de la raíz misma de las palabras. Es como que si las palabras, en el significado de la raíz de las palabras mismas, se encontraban las cosas en cuanto tales. Entonces esto es importantísimo tener en consideración, y se estudiaba para entender bien las escrituras, tanto la sentencia como la etimología. Pero también se estudiaban los sinónimos y las alegorías en las escrituras, porque se quería descubrir el sentido oculto y místico de las Sagradas Escrituras en la formación de los monjes, de los sacerdotes. Un gran personaje, un personaje central en este sentido fue San Isidoro de Sevilla, que vivió en el 560 al 636 y que dentro de sus obras principales están 20 tomos de etimologías, o sea que lega a la posteridad un gran personaje. En ese sentido, en el desarrollo de esta escuela surge entonces la escuela carolingia. Hay que recordar que en la Edad Media temprana hay una etapa de transición de la Edad Clásica a la Edad Media, y en un primer momento entonces se da un reajuste de las familias de poder en la política y en la distribución política administrativa del nuevo gobierno germano fundado sobre la antigua administración romana imperial. Y ahí surgen los merovingios, de donde surgen los reyes perezosos u holgazanes, porque realmente no hicieron nada por el desarrollo de la cultura y por engrandecer, ¿no?, el reino y formar un imperio, como posteriormente lo hizo Carlos Magno, ¿no?, que se hizo coronar en el año 800 como rey del Sacro Imperio Romano, pero era un imperio germano-románico, y él quería restablecer la gloria, ¿no?, de Roma
al querer restablecer esa antigua gloria también provocó el renacimiento, un renacimiento carolingio, un renacimiento de la ciencia, de las artes, lo que provocó entonces que se establecieran ya no solo las escuelas monacales y episcopales, sino también las escuelas palatinas que eran las escuelas en palacio, como el Palacio de Aquisgrán, por ejemplo, donde se formaban los grandes eruditos y los que iban a ser gobernadores de esa época, de donde posteriormente surgen las universidades. Muy bien. De esta escuela carolingia, el elemento fundamental en el estudio de la teología es el centro, la Sagrada Escritura, las Escrituras. Donde esta escritura se tenían dos niveles de estudio. Uno era la lectio monástica, que era un acercamiento al estudio de la escritura tipo la lectio divina, que era para el tema de la experiencia, el tema de la mística, el tema de la espiritualidad y la formación moral y espiritual de los monjes. Esto es importantísimo porque la formación teológica en este tiempo no era tanto intelectual académica, así, no era el énfasis, sino era más hacia la práctica para la reforma de una iglesia que está en decadencia desde el punto de vista de su formación intelectual como también moral. Entonces esto aportó la escuela carolingia al engrandecimiento y reforma de los estudios sacerdotales y a través de la lectio monástica, pero también había un elemento intelectual, obviamente, no solo hice referencia a la prioridad en el orden de los asuntos, había obviamente una formación más intelectual, más a profundidad, que se le llamaba la divina página, ¿no? Que consistía básicamente en el estudio profundo de la escritura, en el sentido histórico del texto bíblico, digamos, ¿qué dice la historia del texto bíblico? Dos, el sentido alegórico, o sea, ¿cuál es la interpretación espiritual moral que podemos sacar del significado de las escrituras? El sentido tropológico, o sea, los sentidos figurativos que podemos obtener del estudio de la escritura, y también el sentido anagógico, que era básicamente el sentido que te eleva a la experiencia, a la comprensión de la vida eterna aquí y ahora. Entonces esa era la escuela carolingia, donde estaban entonces las escrituras, la lectio monástica, la divina página que ahí expliqué, y estaban también divididos en, digamos, en dos tipos de autoridades. Las autoridades que son la dicta auténtica. La dicta auténtica es una autoridad que no se puede refutar. Es la Biblia y los padres. Cuando se habla de los padres, se habla también de los concilios y de las decisiones conciliares, de los símbolos de fe. Esta es dicta auténtica, o sea, irrefutable. Su dicho es auténtico, es verdadero, es eterno, es infalible. ¿Por qué? ¿Por qué la relación entre Biblia y padres de la iglesia? Porque los padres de la iglesia son los que, por estar más cercanos al acontecimiento de la selección, formación y escritura de los textos bíblicos y de la tradición antigua de la iglesia, tienen la verdadera interpretación de los textos bíblicos, la verdadera tradición apostólica. Entonces por eso es que ellos son una norma para entender la Biblia, y la Biblia es pues la fuente de toda la fe de la iglesia. Por eso en dogmática se dice que existen dos categorías importantes: la norma normata y la norma normans, o sea, de que la Biblia es la norma de toda la fe y de la teología y la doctrina, y la norma que aporta a la comprensión de esa norma fundamental, fundante, que es la escritura, es el testimonio escrito de los padres de la iglesia, que aportan a la verdadera y recta comprensión de la Sagrada Escritura como la norma fundamental de la fe y conducta para la iglesia. Porque, bueno, recuerdan que en un video anterior hablamos de que existían tantas herejías, movimientos, interpretaciones diferentes de la Escritura y de la fe,
Y entonces, y estos padres de la iglesia fueron los que defendieron desde la ortodoxia, se dice, de la sana doctrina, desde la experiencia de la verdad, de la tradición verdadera apostólica, entonces la postura que prevaleció al final en los concilios. Muy bien, esa es la dicta auténtica, pero también tenemos la dicta magistralia. La dicta magistralia son las conclusiones, opiniones de los teólogos y de algunas escuelas, de que estas sí pueden ser, digamos, objeto de debate, de discusión, etc. Entonces, estos son los niveles de autoridad. Entonces, la dicta auténtica, irrefutable, y la dicta magistral así puede ser objeto de discusiones, etc. Entonces, estaban estas autoridades y estaban las artes liberales, que las artes liberales es como la filosofía, la astronomía, la retórica, la gramática, la dialéctica, etc., que servían como ciencias auxiliares para la formación del teólogo en esa época, en ese orden, ¿no? Pero también es importante, digamos, terminar con un mito que dice de que la Edad Media realmente fue una edad oscurantista. Esto no es cierto, hasta cierto punto puede tener algo de razón, de que no hubo gran producción teológica, sino que hubo recepción, copia y reproducción de lo recibido de la Edad Clásica. Que en la Edad Media realmente occidental podemos hablar un poco de detenimiento, de un retroceso y no avance de la teología y de la arte en general. Pero en el caso, por ejemplo, de Medio Oriente, en el caso de Bagdad, donde se funda la Casa de Sabiduría en el siglo IX después de Cristo por el califa abásida Al-Mamun, él funda la Casa de Sabiduría en Bagdad, que básicamente es una casa donde es un lugar donde todo el conocimiento del mundo era reunido, una biblioteca de las más grandes, comparable a la biblioteca extinta de Alejandría, donde se daba un gran trabajo de copistas que copiaban de los textos latinos y griegos hacia el árabe, y donde se resguardaba toda la literatura. Era un centro de acopio y de formación de los grandes sabios árabes de ese entonces. Había traducciones entonces de las obras científicas, filosóficas y culturales al árabe, y ahí se dan dos grandes corrientes de estudio y de formación en la Casa de Sabiduría, que es la corriente Kalam y la corriente falsafa. La corriente Kalam es una corriente para el estudio de la teología, es para teólogos, para sabios de la corte, teólogos de gran formación. Y la falsafa era el estudio y la formación en la filosofía y las ciencias, no necesariamente religiosa y teológica. Y estas dos permanecían como dos grandes tendencias en la escuela, en esta Casa de Sabiduría. Y fueron y posteriormente grandes sabios, filósofos y teólogos quisieron unificar estas corrientes, como fue por ejemplo el caso de Avicena y el caso de Averroes. Estos dos no solo quisieron armonizar a Platón y a Aristóteles, tal cual sucedió en el platonismo medio, ¿no? En el siglo II después de Cristo. Estos posteriormente, ya en el siglo IX, quisieron amarrar a Platón y a Aristóteles, armonizándolo, porque realmente consideraban que no estaban en oposición radical, sino que eran complementarios. Eso por un lado, pero por otro lado también querían unificar el tema del conocimiento de la ciencia con el conocimiento de Dios, de la fe. Obviamente unos estaban de acuerdo que esto se podía hacer y otros consideraban de que no era posible, que la filosofía era una cosa y de que la teología era otra cosa. Y esto es importante porque todas estas discusiones que se empiezan en esta escuela de Bagdad, la Casa de Sabiduría, son discusiones que en la Alta Edad Media con los grandes eruditos van a tener como herencia posteriormente, debido a la herencia de Aristóteles a través de las traducciones árabes de este gran filósofo, y de las grandes discusiones y comentarios de estos filósofos árabes que fueron conocidas posteriormente en el siglo XII y XIII después de Jesucristo, gracias al tema de las cruzadas y al tema del creciente intercambio comercial
y de la ruta comercial clásica entre Arabia, Asia extrema con Europa y todos los países circundantes. Muy bien, esto es importantísimo porque eso echa por debajo pues el tema de la edad oscura total, tal vez en Occidente un poco, ¿verdad? Por el tema ya dicho, pero no en el caso de Bagdad, en el caso. Bien, así dejamos en el tapete algunas ideas fundamentales sobre la teología en la temprana Edad Media. En el próximo video estaremos trabajando el desarrollo de la teología en la alta Edad Media. Así que mucho gusto y nos vemos en el próximo video. Gracias.